Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Hoy os voy a enseñar todo lo que me puse la semana pasada porque además han sido días bastante moviditos, con mucha variedad de looks. Pero lo importante de estos vídeos no es solo la cantidad de ideas que os puedo dar. Lo mejor es que os voy a contar un montón de truquitos, todos esos que uso yo a la hora de vestirme. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. El lunes aquí era fiesta, así que tuve una actividad que a mí me encanta hacer, que es irme de campo. Estuve de comida en una casa de campo de unos amigos, aunque el look no es nada espectacular. Al final llevo unos pantalones vaqueros con una camiseta. Sí, que da respuesta a esa pregunta que me hacéis continuamente. ¿Cómo puedo ir a una barbacoa? ¿Cómo puedo ir a...? Sobre todo en épocas de entretiempo, que no se sabe una cómo ir. Mi opción siempre es la de jugar con capas exteriores. En este caso, un maxi cardigan. Pero aquí os muestro más ideas que seguramente os pueden servir. Pues la de un pantalón vaquero con un kimono, que queda súper bien. Las botas cowboy son todo un acierto en una barbacoa, en una fiesta, en una casa rural, en una comida, en una casa de campo. Sí deberéis tener en cuenta que normalmente en estos sitios hay mucho sol y debéis protegeros, por favor, protegeros del sol y llevaros pues una gorrita, un sombrerito, un pañuelo, en fin, lo que os guste y os apetezca. ¿Qué truquitos o qué tips he usado para mejorar este outfit? Pues nada nuevo, los elásticos de las mangas, por los que me preguntáis continuamente, los compro en Amazon. Seguramente en AliExpress también los encontraréis. Es que llega el buen tiempo y empiezo ya a colocarle todos mis bolsos, abalorios, llaveros de borlones como estos, pañuelos. Es que me encanta, es que creo que es el detallito perfecto de los looks de verano. En la ciudad donde vivo el martes fue fiesta, una fiesta que se llama Cruces de Mayo, una fiesta tradicional y muy andaluza, y por eso opté por este vestido de lunares que tengo ya de otra temporada. Pero si habéis hecho conmigo el curso de fondo de armario, sabréis que un vestido de estas características es una pieza clave a la que le vais a sacar muchísimo partido. Sobre todo si tiene este corte en A. No tiene por qué tener largo maxi como este. Cualquier vestido camisero tiene un corte parecido. Los vamos a ver en Zara, en Esfera, en Stradivarius. Si nunca habéis tenido ninguno, dadle una oportunidad a este patrón y probáoslo. Si estás rellenita, intenta evitar los estampados grandes o los colores excesivamente claros y verás cómo te encanta. Me puse sandalias primero porque estas son bastante cómodas y porque me apetecía muchísimo, sobre todo con un vestido de largo maxi, sacar unas sandalias ya a la calle. Pero estuve dudando hasta el último momento en ponerme las sandalias o las cuñas de esparto, las alpargatas. Y no hay cosa que más me guste con el dúo de colores blanco-negro que combinarlo con coral. Es que es algo que veo súper andaluz, súper flamenco, me encanta. Aunque como os dije la semana pasada o la otra, este tipo de collares son otro básico de verano que os va a quedar prácticamente bien con todo. ¿Y qué secretillos os puedo contar yo de este día? Como muchas os imaginaréis, llevo debajo una combinación. Con un vestido sin forro necesito llevar combinación. Creo que la ropa queda muchísimo mejor, que separa las prendas del cuerpo y ayuda a que no se te meta entre las piernas cuando vas andando. En este caso, al desabrochar los botones delanteros y dejarme el vestido con abertura, la combinación se veía. Lo que yo hago normalmente es doblar los picos, tal y como estáis viendo en la imagen, y fijarlos con un imperdible. De esta manera te puedes mover tranquilamente, que no se te verá. Aunque si quieres ir a tiro hecho o no tienes combinaciones de este tipo con abertura, puedes usar una combinación cortita como la que estáis viendo, que va a hacer que al menos la parte del pompis y de las caderas no se quede muy pegada al cuerpo y le dé a la prenda un poquito de más consistencia. Y ya que estamos y es tiempo de sandalias, os recuerdo la manera que tengo de atarme las cintas para que no se me bajen. Y es simplemente de la de dar doble vuelta en cada pasada, lo que viene siendo girar 2 veces la cinta antes de dar la vuelta. Esto no es un método infalible, pero sí que os aseguro que os va a durar muchísimo más la tira sin bajarse que si la atáis de la manera tradicional y normal. El miércoles, después de 2 días de fiesta, como comprenderéis, para empezar tenía que estar trabajando todo el día y no tenía tampoco cuerpo para ir a ningún sitio ni hacer ninguna gestión fuera. Estuve todo el día en casa con un chándal puesto. Eso no es nada interesante ni os va a ayudar en nada, así que he pensado enseñaros algo que me puse la semana anterior a esta y que me encantó. El pantalón este de Zara, que se ha hecho súper viral, ya os lo enseñé en color denim, aquí lo tenéis en negro, y como veis, ese día llevaba botas, otro día sandalias. Es que el tiempo está loquísimo
y ahora mismo es que te puedes poner todo lo que quieras. Lo acompaño con otro básico para mí, que es una camiseta con hombreras, pero si no te gusta puedes adaptar esta idea con cualquier otro tipo de camiseta que te guste y te favorezca a ti. Y le di el toque súper especial con este broche tipo flor de Zara, que todas coincidimos en que es excesivamente grande, pero eso es algo que me pasaba solo al principio. A medida que me he ido acostumbrando, oye, amigas, ya no lo veo tan grande. En el caso de que a ti sí te suceda, tiene una solución tan sencilla como ir cortando las capas de pétalos que están por abajo. Vais cortando primero una, comprobáis el tamaño, cortáis otra, hasta que llegue a tener las dimensiones que os gusten y os queden bien a vosotras. Está claro que si eres bajita, eres chiquitita, lo ideal es que la recortes o te compres una más pequeñita para que no te coma mucho. Pero no dejes de usar cosas así porque creas a priori que no te va a favorecer. Pruébatelo primero, atrévete. Si no tenéis una chaqueta de denim como esta y os gusta cómo queda, podéis hacer exactamente lo mismo con una camisa vaquera. La mía es de Pull&Bear, de la sección de hombre, porque es más rectita y más larguita. Y puedes hacer exactamente lo mismo, colocarle la flor, un broche, cualquier adorno que le dé ese toque especial que sea solo tuyo. Y aquí también hay un truquito y que a su vez responde a una pregunta que me soléis hacer siempre que llevo este tipo de camisetas. Y es, ¿la sisa es muy grande? ¿Qué haces si se te ve el sujetador? Sí, la sisa es muy grande, al menos en estas camisetas de Zara. Y mi truquito es ponerme debajo un sujetador deportivo. Siempre intento que sea más o menos del color de la camiseta o que combine con el pantalón. Y cuando lo llevas puesto parece un top. A mí me encanta hacerlo y desde luego creo que queda muchísimo mejor que ir enseñando el sujetador. Y la verdad es que es una tontería porque en Primark podéis encontrar sujetadores de este tipo deportivos desde 3 euros. Aunque, como todo hay que decirlo, es cierto, amigas, que dan más calor que los sujetadores normales de ropa interior que solemos llevar. Ya está, vosotras valoráis. La idea os la dejo ahí. El jueves sí que me tuve que arreglar un poquito más porque tenía una reunión de trabajo y algunas gestiones. Estaba loquita por estrenar este conjunto de Zara que me compré, pues yo creo que hace un mes o así. El tiempo no me daba tregua y no lo podía estrenar. Es que creo que el pantalón o la blusa, una de las dos piezas, está ya agotada en Zara y yo todavía no lo había estrenado. Aún así me lo tuve que poner con botas porque ese día estaba nublado, no parecía que iba a llover, de hecho creo que chispeó, pero me llevé la gabardina que completaba el outfit estupendamente. Esta en particular es una divinidad, mirad la solapa de la espalda cruzada, qué bonita, es de la línea premium de mi tienda y aún así no creáis que vale un dineral, vale 60 euros, es 100% algodón, tiene un tejido, una caída, bueno, es una preciosidad, de verdad que estoy encantada con esta gabardina, que es la capa exterior de la que he hecho mano durante toda la primavera y todo el otoño. Ya sea más larga, más cortita, tipo 3/4, siempre te va a quedar bien. Y volviendo al conjunto del que estábamos hablando, de verdad, amigas, probaos uno, no tiene que ser como este. Ahí están las tiendas inundadas de conjuntos pijameros. Cuando tienen tantísimo éxito, por algo será. Es una de las propuestas más utilizadas para comuniones, para bautizos, para graduaciones. ¿Y qué pensabais, amigas? Que íbamos a pasar sin que yo os contara algún truquito que yo haya utilizado con este look. Pero qué desconfiadas sois. Claro que sí. Aquí, bueno, llevo debajo para empezar las medias de Leonisa, que básicamente son unas medias gorditas, tupidas. Se parecen mucho a las que se usan para el tema de varices, a las medias estas de compresión, aunque estas creo que aprietan algo menos. Yo me las pongo básicamente por dos motivos. El primero es que no se transparente el pantalón y en segundo lugar las uso porque realza el pompis. Y si eres como yo y llegaste tarde el día que repartieron carne de glúteo, esto te va a venir fenomenal. Eso sí, no te lleves a engaños, no te va a fabricar uno nuevo, pero sí que va a hacer que lo poco o mucho que tengas quede un poquito más arriba y esté algo más firme. Yo desde luego lo noto muchísimo y no me falta. Ya puede hacer 40 grados que me sacrifico y las llevo puestas. En cualquier caso, unas medias normales, gorditas, de mínimo unos 20 deniers, te harían el apaño. ¿Qué suele pasar cuando nos ponemos medias debajo de pantalones de satén, satinados, fluidos? Que con las medias se genera electricidad estática y se te pega la pierna al andar, se te suben, se te arrugan. Solución facilísima. Ponernos un poquito de suavizante para ropa o acondicionador de cabello en las manos y frotar por toda la media. No sé cuál es la explicación científica, pero creedme, amigas, que funciona. Ya lo veréis.
probadlo. El viernes necesitaba estar comodísima, pero verme un poquito arreglada, iba a estar todo el día también en la calle, así que me puse algo que uso muchísimo, que es un pantalón tipo sastre masculino, los típicos dad pants que se llevan tantísimo, que son estos pantalones así como anchotes, y como no, con mi camiseta con hombreras, mi básico basiquísimo, que no me quito, me las pongo prácticamente todos los días. Esta también es de Zara, y lo completé todo con un blazer en color rojo, en un color potente. Esto de introducir colores fuertes en vuestros looks, sobre todo en los looks de neutros, es todo un acierto, os da juventud, os da modernidad, es algo que os repito mucho en los vídeos últimamente, y es que quiero que os cale, quiero que lo hagáis. Y ahora que llevo la camiseta de rayas, no quiero que se me olvide algo que me preguntáis continuamente. Ya no solo por las rayas, me lo preguntáis continuamente por las camisetas con hombreras. Si yo tengo cuerpo de triángulo invertido, la puedo llevar. El otro día me decían unas chicas, tengo poco pecho, lo único que tengo es la espalda muy ancha. ¿Puedo llevar las camisetas con hombreras? Y viceversa, también me lo preguntáis. A ver, siempre os digo lo mismo. Yo os hablo, os doy pautas de manera general. Todos estos casos hay que mirarlos detenidamente una por una, porque dos personas con cuerpo de triángulo invertido, que para quien no lo sepa son aquellas personas que tienen la parte de arriba, hombros o busto o espalda más anchita que sus caderas, no quiere decir que les favorezcan las mismas cosas. En este caso, rayas horizontales, ¿ensanchan? Sí, ensanchan. ¿Hombreras? ¿Ensanchan? Sí, ensanchan. Pero, aquí viene el pero, se puede jugar con las proporciones. No hay que desechar una idea que te gusta sin habértela probado o sin haber intentado utilizar algunos tips para que te quede bien. Os pongo el ejemplo con esta misma camiseta y dos pantalones exactamente iguales, uno oscuro y otro claro. Son el mismo modelo de pantalón, la misma talla de pantalón, y sin embargo en las dos se causa un efecto totalmente diferente. Con el pantalón negro o con un pantalón oscuro sería lo que yo aconsejaría llevar a todas las chicas que tenéis cuerpo triángulo. Esto sería un outfit ideal para todas vosotras, porque la parte de arriba o con hombreras o con rayas os va a armar un poquito más, y el color oscuro abajo va a hacer el efecto contrario. Puede ser que en mí no lo veáis tanto, porque yo estoy proporcionada, pero confiad en mí, es así. En el caso de que seas anchita de arriba, ponte un pantalón claro. Mi consejo es que no uses la camiseta con hombreras si vas a usar rayas. Sería ya demasiado. Pero una de las dos cosas se puede equilibrar poniéndote debajo un pantalón claro como este, y si encima tiene patrón en A, te puede ayudar más a equilibrar esas proporciones. Si quieres ir más a lo seguro y tienes este tipo de cuerpo, intenta que tu camiseta sea negra, azul marino, chocolate. En la asesoría de imagen el truco está siempre en ir buscando la figura de reloj de arena, que la parte de arriba, el tren superior y el inferior estén medianamente proporcionados, en lo que una especialista busca a la hora de hacer una asesoría. De toda la semana entera, lo que me puse el sábado fue mi outfit favorito. Estuve en una graduación y me puse un conjunto del que estoy totalmente enamorada. Es este de Zara. Os tengo que decir que en cuanto salió, hice pam, 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 lo compré. Sabía que lo iba a usar, que me iba a gustar. El año pasado ya me compré un pantalón caladito en negro, que me puse muchísimo. Y cuando lo vi dije, lo voy a usar. Sé que lo voy a usar y lo voy a sacar partido. Se llevan muchísimo, muchísimo las prendas perforadas, las prendas con calados, ya sea de encaje, ya sea de bordado inglés, crochet, de encaje de bolillos, muchísimo. Creo que no me equivoco si os digo que es una de las tendencias más fuertes del verano. Resulta que yo, por la emoción de verlo corriendo y quererlo comprar, que fui súper impulsiva, no me fijé en algo en lo que me suelo fijar siempre: las reseñas que otros compradores dejan en Zara. Más que nada es para ver si el tallaje viene o más grande o más ajustadito. Y venía perfectamente explicado que la mayoría de los compradores pensaban que la talla era grande. Yo no lo vi. Y cuando me llegó la M, que es la talla que yo suelo tener allí, me quedaba grandísimo. A los 3, 4 días o así fui a devolverlo. Agotado. ¡Agotado! De verdad, es que fue salir y agotarse. Y es que hay muchas veces que no me da tiempo ni siquiera contaros a vosotras las cosas que voy descubriendo. Os puedo asegurar, amigas, que en persona estaba muchísimo mejor que como se ve en la imagen. No hace justicia el clip que he grabado con cómo se ve en persona. Es que queda espectacular. Y es mucho más discreto de lo que vosotras os podéis imaginar. No se ve nada.
se insinúa, pero no se ve nada. Lo acompañé con las sandalias de vinilo, que creo que es el complemento perfecto, porque este conjunto no necesita ningún complemento ni nada que le reste la mínima atención. Es que es todo ya una fantasía en él mismo. Yo era invitada a la graduación, pero me parece un look perfecto para una graduada. No tanto por los calados y todo eso para un acto religioso, yo no lo llevaría al menos, por supuesto, a una boda cero porque es blanco. Mi primera idea fue la de buscar un top corsetero para ponerme debajo, tipo como lo que os estoy enseñando. Sabéis que es una tendencia absoluta, se lleva muchísimo. No encontraba ninguno que me cuadrase del todo. No lo quería de encaje porque iba a entrar en conflicto con el tejido del traje. Los lisos que veía o eran cortos, muy satinados. No llegaba a llenarme nada de lo que veía. Y de pronto pensé, ¿qué mejor idea que un top lencero? Es que de verdad siempre os digo que este tipo de prendas son básicas, pero es que cada vez me reafirmo más. Cuando no sepas con qué completar un traje sastre, un pantalón, es la manera perfecta de adaptar la idea esta de los top corseteros, de los bustier, que si no quieres ir demasiado apretada, un top lencero. El único tip que usé con este outfit fue el de ponerme unas sombreras con la chaqueta, no las traía y creo que le venían fenomenal. Le daba un poquito de más cuerpo, para mi gusto la hacía parecer como incluso más buena. Lo que llevé el domingo ya os lo enseñé por Instagram y realmente pues es más de lo mismo, más de lo que suelo usar: el pantalón vaquero, la camiseta con hombreras y un blazer. Es la combinación que más uso. De hecho, esta semana solamente estáis viendo un día el pantalón vaquero porque he tenido muchas actividades diferentes, ha habido 2 días que han sido fiesta, pero en una semana normal, esto que estáis viendo es el pan nuestro de cada día. Voy cambiando color de camiseta, voy cambiando el color de blazer o tipo de blazer, porque en este caso llevo el de efecto piel y es lo más socorrido que hay para mí. Partimos de la base que a mí el pantalón vaquero me resulta cómodo. Sé que muchas de vosotras me decís que no, pero en mi caso sí, y sobre todo este, que no es nada estrecho, es anchito y me deja libertad de movimiento. Ya te lo puedes poner con sandalias, con zapatillas de esparto, con botas. Es que admite todo tipo de calzado. Bueno, y hasta aquí han llegado los looks de mi semana. Espero haberos dado muchísimas ideas, o al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al lado os dejo el vídeo con las últimas compras que he hecho por si os da alguna idea. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. It's my heart so deep.